estas escuelas, las normales rurales, siguen reivindicando las conquistas revolucionarias, ¿no? Y en ese sentido es por eso que permanecen como centros de movilización social, ¿no? Entonces, el mismo título de mi libro, tanto en inglés como en español, de las lecciones no intencionadas de la revolución, es que parte de lo que están haciendo los maestros rurales, o sea, formados en las normales rurales, es hacer lo que primero les encargó el Estado revolucionario, especialmente el Estado revolucionario a partir de Cárdenas, ¿no? Que vayan a las comunidades más lejanas y no solo enseñen a leer y a escribir, pero que movilicen a los campesinos, que los movilicen en ligas agrarias, en ejidos, en sindicatos, ¿no? Para que esas organizaciones colectivas puedan hacer valer y demandar sus derechos que la nueva Constitución les ha dado, ¿no? La siguiente es una conversación con Tanalís Padilla, profesora del Departamento de Historia del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. El trabajo de Tanalís Padilla ha obtenido reconocimientos por parte del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de Texas, de la Fundación Woodrow Wilson y de la Fundación Ford. Conversamos acerca de sus investigaciones en torno al movimiento agrarista de Rubén Jaramillo en Morelos y sobre su más reciente libro sobre la historia de las normales rurales en México. Espero que esta conversación sea de su interés. Estimada Tanalís, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para conversar en este podcast. Yo quisiera comenzar esta plática preguntándote cómo surgió tu interés por dedicarte profesionalmente a la historia, por estudiar historia, tomando en cuenta pues tu historia personal, ¿no? Que yo sé un poco que tú naciste en México y luego tu familia migró hacia Estados Unidos y allá tú ya te formaste en California, ¿no? En la Universidad de California en San Diego, donde obtuviste el doctorado. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese contexto de emigrar y luego en un nuevo país, con todas las posibilidades que tenías tú a disposición, decir yo quiero dedicarme a esto, estudiar historia? Ajá, bueno, claro que sí, muchas gracias por la invitación y la verdad es un placer y un honor poder platicar contigo y conversar sobre esta trayectoria, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, yo soy originaria de México y mi familia se vino a vivir o se fue a vivir a California a mediados de los 80. Yo tenía unos 12 años en ese entonces. Y siempre a mí desde, bueno, más o menos joven me interesaba lo que estaba pasando en el mundo o en el país, ¿no? Aunque no lo entendiera bien, se me hacía interesante, ¿no? Y entonces, cuando llego a Estados Unidos, que es mediados de los 80, a lo mejor recordarás o sabrás, era cuando estaban las revoluciones centroamericanas, el triunfo de la revolución sandinista, y Estados Unidos estaba invirtiendo millones de dólares en la contrainsurgencia, en el caso de Nicaragua, y en apoyar a los regímenes militares en El Salvador y Guatemala. Y mis papás me llevaban a las manifestaciones en contra de ese apoyo militar, ese apoyo imperialista de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no sé si entendía bien lo que estaba pasando, pero me interesaba. Y ahí desde joven aprendí sobre, pues, que existían cosas que se llamaban guerrilla y todo eso, ¿no? Entonces, cuando fui a la universidad, yo quería estudiar, pues, ciencias políticas, porque pensaba que eso me ayudaría a entender el mundo, ¿no? Pero la verdad, en la forma en que se enseñaba ahí como se enseña en Estados Unidos, no me gustaba. Siempre tomaba como referente de democracia a este país, a Estados Unidos, y a qué medida era democrática otros países se comparaba a Estados Unidos. Entonces, no me gustó.
salté a relaciones internacionales, que fue casi lo mismo, ¿no? Y una fuerte énfasis en el neoliberalismo, ¿no? Se enseñaba casi como esta es la forma de que debe ser, ¿no? Esta es una de las muchas teorías económicas, ¿no? Y de ahí tomé una clase de historia ya cuando iba casi en mi último año de universidad, y de hecho era historia de África. Y un profesor ahí que daba clases desde una perspectiva marxista y ahí empecé a entender cómo muchos de los temas políticos internacionales, nacionales e internacionales que me interesaban se podían explicar en base a la historia, ¿no? Que en la historia encontrábamos las mejores explicaciones de cómo estaba el mundo actual. Entonces, decidí meterme al posgrado en historia y yo pensé que iba a estudiar los movimientos guerrilleros en Centroamérica, pero luego ocurre Chiapas en 1994 y yo ya estaba, y me doy cuenta pues que en México también había guerrilla, ¿no? Y pues era, bueno, como soy de México, como había esa guerrilla y como toda la historiografía que se producía en ese entonces, la historiografía académica, terminaba en 1940, ¿no? No se hablaba de la historia posterior. Y empecé un día, ¿no? Estaba leyendo un libro y se mencionaba a Rubén Jaramillo, en otro momento se mencionaba a Lucio Cabañas, y yo dije, bueno, yo quisiera escribir sobre estos movimientos, ¿no? Esto es a finales de los 90, o sea, no se hablaba de la guerra sucia como se hace ahora, no se sabía de Lucio Cabañas como se hace ahora, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la cual me interesó la historia, ¿no? Por intereses intelectuales, políticos, personales, y luego el tema de la guerrilla por estudiar movimientos que iban más allá de 1940, pero que también porque había instancias en donde personas tomaban las armas, ¿no? O sea, hay un interés muy temprano por el tema de la insurgencia. Sí, yo diría que sí, aún antes de que yo en verdad entendiera que era ello, ¿no? Claro. Y me llama la atención que sean movimientos insurgentes más contemporáneos, ¿no? Porque aquí en México también, en los años 80, 90, era muy común que la historia llegaba hasta Cárdenas. Ajá, exactamente, por eso 1940. Sí, eso ya era exagerar la nota, ¿no? Sí. Cualquier cosa que viniera después ya no era historia. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Ahora exactamente. Pero también supongo que en ese momento la imagen de la Revolución Mexicana ya estaba muy oficializada o estaba llena de romanticismo, había ese tipo de cosas para que resultara más atractivo para alguien que estaba en ese momento viendo intereses intelectuales, movimientos más contemporáneos, y no la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Sí, además también me interesaba hacer historia oral, ¿no? Hacer historia de vida, trabajar con los testimonios, ¿no? Y ahí entonces sí se presenta forzosamente algo temporal si quieres hablar con la gente, ¿no? Pero sí tenía que, o sea, en términos de la historiografía sobre la revolución, efectivamente ya no había esta imagen de que había producido un México mucho más, bueno, si vamos con las diferentes generaciones, está la primera que no es un México mucho más justo, luego después del 68 está pues que es un régimen completamente autoritario, y ya en los 90 es una mezcla un poco más de que sí se traicionaron muchos de los principios, pero que la participación de los de abajo tuvo influencia y había siempre un quita y estira, ¿no? Entre la revolución oficial y desde arriba y los reclamos de los de abajo, ¿no? Y en ese sentido, pues la rebelión de los zapatistas en Chiapas pues, lo ejemplificó muy bien, ¿no? Porque ellos reivindicaban en ese entonces
bueno, Zapata y la Revolución Mexicana, el artículo 27, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Bueno, antes de entrar a los temas, sí. ¿no? Yo quisiera volver claro. a tu formación. Sí, bueno, a tu formación no ya como habíamos dicho, ¿no? Tú te doctoraste en la Universidad de California, ya acabas de explicar cómo fue tu ruta para llegar a la historia. Pero aquí hay algo que yo siempre he tenido ganas de preguntarte, porque a ti te han entrevistado mucho y yo veo que siempre esto como que se pasa así de largo, ¿no? O sea, tú eres profesora del prestigioso MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se dice fácil y se dice rápido, pero luego además en tu currículum pues marca claramente que previo a esto tú eras profesora ya con tenure, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Que acá le decimos definitividad o plaza. Sí. El Dartmouth College, que es una universidad que a lo mejor no es tan famosa como el MIT, pero pertenece al Ivy League. No, también. No es cualquier universidad, ¿no? Está en este prestigioso grupo de la Ivy League. Entonces, yo aquí noto que para haber llegado a estas posiciones hay una historia de un esfuerzo, bueno, de entrada de un talento muy grande, pero también de un esfuerzo por abrirte paso en un montón de etapas hasta llegar a estos centros educativos de Estados Unidos tan importantes. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo labraste ese camino a poder llegar a estas universidades, ¿no? ¿Cómo fue esa trayectoria? Híjoles, es interesante, ¿no? Pensarlo en cómo lo hice, porque no te diría que necesariamente fue un camino deliberado, o sea, jamás me propuse, voy a obtener mi doctorado para irme a trabajar al otro lado del país, donde hace frío, a la otra costa, el lugar más lejano que casi de San Diego, ¿no? Que de hecho cuando solicité el trabajo ni siquiera sabía dónde estaba, ¿no? Entonces yo diría, a lo mejor diría dos cosas, ¿no? Es una combinación, el esfuerzo, ¿no? Pero hay muchos que se esfuerzan y pues las condiciones son limitadas, ¿no? Entonces sí, por un lado el esfuerzo como el de muchos otros académicos, trabajadores, de todo, ¿no? Y el otro es pues las condiciones que se le presentan a uno, las aperturas que hay, ¿no? Entonces esto ya sería como hablando del contexto objetivo. Y bueno, y en tercero sería el gran apoyo de amigos, colegas, compañeros, familia, y sobre todo yo diría la increíble riqueza de las historias que yo manejo, sobre las cuales escribo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la forma o sea, cada año se abren concursos para ciertas plazas y uno entrega la solicitud, ¿no? Las cosas que le piden, y hay todo tipo de trámites, incluso entrevistas y conferencias, ¿no? Y pues de ahí es que escogen a una persona, ¿no? Y antes, estas plazas que se abren ahora son mucho más limitadas, ¿no? Desde el 2008 se han cerrado muchas, ¿no? Pero entonces sí, se abrió esta plaza en Dartmouth en 2001, 2002, 2003, y concursé y me tocó, te digo, cuando solicité y cuando me invitaron a la entrevista, ni siquiera sabía yo dónde estaba New Hampshire, ¿no? Tuve que buscar en el mapa, porque dije, ¿por qué se tarda tanto en el avión para llegar, no? Y pues ahí es una universidad pues, con bastantes recursos, entonces pues, tenía yo el apoyo para hacer mi investigación, el apoyo para seguir volviendo a México y para seguir transformando lo que fue mi tesis doctoral sobre el paralelismo en una tesis, en un libro, ¿no? Y como te digo, siempre con el apoyo de innumerables personas
tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Y luego ya de estar ahí 12 años, pues había cosas de vivir ahí que no tanto me gustaban. Es un lugar muy aislado, muy rural, y tiende, la Universidad de Dartmouth tiende a ser un poco conservadora en algunos sentidos, ¿no? Y para los temas que yo doy, para los temas que me interesan, para quién soy, eso a veces resultaba un poco difícil. Entonces igual se abrió otra plaza, se abrió un concurso en el MIT, que a pesar de ser esta institución que da, ¿no?, de mecánica, de computación, de ingeniería, también tiene, los estudiantes tienen el requisito de tomar clases en historia, en humanidades, ciencias sociales, arte, para que tengan un conocimiento más redondo, ¿no? Que no solo sepan de las ciencias, digamos, las llamadas ciencias duras, ¿no? Y se abrió el concurso y pues a mí de hecho cuando se abrió yo dije, ¿a poco hay historia en MIT? ¿No? Yo tampoco sabía que se daba historia. Y vi y tienen un departamento de historia pequeño, pero muy, muy bueno, con colegas muy buenos, y pues solicité, igual tuve que concursar, para entonces ya había terminado el libro de Jaramillo y estaba escribiendo el de las normales rurales, igual resultó, ¿no? Salió. Entonces así fue. Yo creo que al final de cuentas voy a volver a insistir en la importancia que tienen las historias sobre de las que he decidido escribir y con las que muchas personas me han dado su confianza para contar. Claro, como tú mismo mencionas, ¿no? Suena un poco, no sé si decir raro o extravagante, ¿no? Es como un título de un cuento. Una historiadora en el MIT, porque uno no piensa en el MIT, pues no piensa, no se imagina incluso que puedan llegar a tener un departamento de historia. La verdad. Es lo primero que salta, pero tiene mucho sentido, ¿no? Y justo te lo quería preguntar por lo que dijiste al inicio, ¿no? Cómo en los años 80, principios de los 90, estaba terminando la Guerra Fría y se había instalado este discurso del triunfo del neoliberalismo, no tardaría en llegar de Fukuyama y el fin de la historia, toda esta cosa de la democracia. Sí. Y que de repente una institución muy enfocada a la tecnología, ¿no? Sí. Diga, no, tiene que haber un departamento de historia y una profesora, además, con temas latinoamericanos, con temas insurgentes, que forman a los estudiantes en un sentido. ¿No te indica eso que, al menos, no sé si en general en el país, pero al menos en el ámbito universitario estadounidense, ha cambiado un poco el panorama? En el sentido de que ya no sea tan incuestionable algunos modelos económicos o políticos, ¿no? Sí, no. En el sentido, cuando digo sí es, o mejor el no. Creo que los departamentos de historia en la academia estadounidense y los historiadores dentro de esos departamentos, pues tienen unas perspectivas y diversidades de todo, ¿no? Y formas de pensar y temas muy diversos, ¿no? Pero sí diría que una de las cosas que antes no, en cuanto a la historia latinoamericana específicamente, sí, otra vez, había departamentos que sí tenían una tradición de historia latinoamericana y otros que no solo no tenían esa tradición de estudio, pero ni siquiera tenían un profesor que diera, un latinoamericanista, ¿no? Y MIT, por ejemplo, era un departamento así, tenía de otras regiones del mundo, pero no tenía un latinoamericanista, y el departamento como tal se reunió y se dio la tarea
de buscar a alguien que diera que diera historia latinoamericana. El tema estaba completamente abierto, ¿no? No estaba restringido a movimientos armados o insurgentes, hubiera podido ser lo que sea, ¿no? Pero en el sentido que han cambiado o ha cambiado las cosas es, por ejemplo, la aceptación en términos de la historia de México, por ejemplo, de que las décadas del post-40 sean unas décadas o un tema o una época seria de indagación histórica, ¿no? Mientras que antes, como tú mencionabas, a lo mejor se les consideraba pues demasiado recientes, o que no había, o la revolución como tal, las causas, o la lucha revolucionaria, o la consolidación de Estado de Cárdenas eran llamaban tanto la atención que nadie estudiaba más acá, ¿no? Y creo que el abrir el camino, de hecho, eso fue, yo creo que de lo más difícil para mí al escribir el libro de Rubén Jaramillo, es que no había historiografía de los post-40, ¿no? En México sí había publicaciones de intelectuales públicos, ¿no? Había libros que lo contaban, ¿no? Pero así en la historiografía o temas académicos no lo sabía, ¿no? Entonces, y de hecho muchos archivos no contenían documentos para ese periodo más reciente. Y luego al escribir, cuando ya se encontraban los documentos, al escribirlos no tenías dónde contextualizar o comparar, porque no había otras obras sobre el periodo, ¿no? Entonces eso fue algo difícil, pero que ahora ya hay una historiografía sobre los post-40. Pero retomando otra vez el tema de que sí hay más aceptación sobre, digamos, no sé si decir los temas insurgentes o decir retar el dominio del neoliberalismo. Eso se ha dado, pues creo que en base a las propias contradicciones del capitalismo, del neoliberalismo mismo, ¿no? Muchos a lo mejor se creyeron la idea de que, desde el fin de la historia, de que no había otra alternativa más que el capitalismo, y lo que generó el neoliberalismo aquí en Estados Unidos como en América Latina es una concentración de riqueza, ¿no? Y poco a poco eso genera un cuestionamiento, bueno, contradicciones y protestas desde abajo, y creo que no los intelectuales se dan la tarea de estudiar pues esa dinámica, ¿no? Los historiadores en el pasado, pero como te digo, informados, como yo misma lo fui, por los temas del presente, ¿no? Claro. Y bueno, pasando conectando esto último que estás diciendo ya con tu primer tema de investigación, que fue Rubén Jaramillo o el movimiento jaramillista, como lo queramos ver, ¿no? A mí me llama la atención que el tema de Jaramillo en Morelos es como un tema que está ahí y a la vez no está, ¿no? Sí. Una parte como invisibilizada porque nunca se... Bueno, recientemente ya, cuando el nombre de Rubén Jaramillo está en la pared del Congreso del Estado de Morelos, da cierta oficialidad, ¿no? Pero estuvo siempre como un hecho un tanto a la sombra, que nunca fue incorporado a la historia oficial del Estado de Morelos, ¿no? Y bueno, también no hay demasiado conocimiento sobre la lucha jaramillista fuera de los ámbitos directamente involucrados, ¿no? Si hablas con campesinos, si hablas con los azucareros, pero no en general en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos de esta investigación de un líder campesino que en alianza con Cárdenas fue uno de los fundadores del potente ingenio cañero de Zacatepec. Que cuando el proyecto cardenista empieza a revertirse a partir justo de los años 40, va a organizar a los trabajadores para luchar por sus derechos, por cuestiones de tierras, por cuestiones políticas. Entonces,
¿Cómo presentarías tú en general el panorama de Rubén Jaramillo a raíz de tus investigaciones? A ver, híjole, pues hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Está todo el libro. Entonces, quizás empiece con los orígenes, la importancia de los orígenes y qué manifiesta, y luego podemos, si quieres hablar, profundizar en temas concretos, ¿no? Sí. Bueno, creo que el surgimiento de Rubén Jaramillo, por ejemplo, puede hablar en primera instancia de la importancia de la lucha zapatista dentro de la revolución, ¿no? Y podemos verlo así en términos de que a pesar de que las fuerzas de Zapata y Villa fueron derrocadas por las de Carranza y Obregón, por más que se quiera borrar eso en la historia oficial, fueron borradas, pero no, fueron derrotadas, pero no erradicadas, ¿no? Y esto se ve de dos maneras. Bueno, la importancia misma de su lucha, porque a pesar de que fueron derrotadas, está ahí los artículos, uno de los más importantes en la Constitución de 1917, gracias a su lucha, ¿no? Sobre todo la lucha, el artículo 27, el artículo 3 sobre la educación, ¿no? El reparto agrario. Esas demandas más sociales y sobresalientes son gracias a su esfuerzo, ¿no? Y además, indica que cuando se frenan los procesos revolucionarios que se implementan con Cárdenas, digamos, que se implementan a gran escala con Cárdenas en los 30, cuando estos se empiezan, se detienen o empiezan a revertirse, el pueblo no se olvida, ¿no? Y surgen, en primera, líderes como Jaramillo que están dispuestos a seguir peleando por esos derechos, que lo hacen en conversación o tomando los marcos en los que ellos se formaron, como el cardenismo, ¿no? Y que hay líderes como Jaramillo, y que son líderes importantes en parte porque hay quien nos sigue, quien nos protege, quien se une a ellos, ¿no? Entonces creo que habla sobre una insistencia en que se haga justicia, ¿no? Para el campesino, para el campo, para los movimientos populares, ¿no? En esto sería, creo que la importancia de los orígenes de Zapata, ¿no? Ya los orígenes de Jaramillo, ya en cómo se desarrolla el movimiento jaramillista, que es un movimiento, de hecho, bastante largo, ¿no? Dura 2 décadas y media, si lo trazamos desde, ¿no? los 1940, que podríamos decir que desde el 38, ya, porque ya estaba luchando por el ingenio, hasta el asesinato en 1962, pues es un periodo de mucho tiempo, y que donde su lucha, su estrategia cambia, evoluciona, y su visión también. Entonces eso habla, siempre se les quiere siempre se quiere decir que los campesinos o la gente del campo, la gente humilde, no es atrasada, o es no tiene mucha visión, o está contenta con que un líder o con que el Estado les dé ciertas cosas y ya, ¿no? Y vemos en el movimiento jaramillista lo creativo, lo tenaz, lo inteligente que son estos movimientos populares, ¿no? Entonces, así empezaría, y si quieres podemos hablar, o sea, sobre cómo evolucionó en los 40, en los 50 y en sus últimos años de existencia. Sí, pues bueno, podríamos ver algunas de las etapas así a grandes rasgos, ¿no? Ya que había notado que tú señalas en tu libro, ¿no? Digo, es como una idea que yo extraigo, no está dicho textual, ¿no? Pero el movimiento jaramillista está colocado cronológicamente en una etapa muy rara, como intermedia, ¿no? Que son los años 40 y 50. Entonces, como tú bien acabas de explicar, está conectado con las luchas que vienen del zapatismo y del villismo. Entonces, en ese sentido, tiene un pie en la Revolución Mexicana. Pero en otro sentido, hacia adelante, tiene un pie
en lo que van a ser las luchas de los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, donde vamos a ver aparecer las guerrillas, los movimientos populares, los partidos radicales, o sea, el mundo de la Guerra Fría. Sí. Pero Jaramillo y el movimiento jaramillista no pertenecen todavía del todo al mundo de la Guerra Fría. Entonces, no del todo, ajá. No del todo, ¿no? Están como en un periodo de transición entre los ecos de la Revolución Mexicana y va a ser el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Y en ese sentido, por eso es un movimiento tan peculiar, porque uno no lo puede encajonar claramente en algo, porque Jaramillo no tiene modelos claros que seguir en el segundo aspecto, ¿no? No tiene todavía un Che Guevara, no tiene un Fidel Castro, no tiene algunos otros movimientos centroamericanos, ¿no? Y también los modelos que él pudiera seguir, como Zapata, como Villa, son modelos que pertenecen a otra época, y seguirlos al pie de la letra para él sería anacrónico. De manera que eso obliga al movimiento jaramillista a tener que tener una originalidad, porque está colocado en un momento en que no está del todo claro cómo tiene que continuar la lucha, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y en en ese aspecto es lo que te hablo o es lo que mencionaba de la creatividad. Es casi una palabra insuficiente para expresar. Quizás dinamismo del movimiento sería una mejor forma de explicarlo, ¿no? Que está, tienen claro que hay una situación injusta, ¿no? Que las injusticias siguen, quizás ya no como en el Porfiriato, pero sí hay gente que está muy mal en el campo, ¿no? Tienen claro que la revolución les heredó derechos concretos, ¿no? Y tienen claro que puede haber líderes como Cárdenas que están dispuestos o que están dispuestos a implementar leyes progresistas o que sí responden a las demandas populares, ¿no? Con todo y lo problemático que implicó la consolidarización del Estado, del partido oficial con Cárdenas, ¿no? Entonces creo que como tienen claro esos principios, les dan, y hay una, ¿no? La constante interacción entre los líderes como Jaramillo, los intelectuales orgánicos del campo, que muchas veces de hecho son maestros rurales, profes rurales, que parte por eso me interesé en las manuales rurales, pero esa es otra historia, y una conexión con el pueblo, ¿no? De los más humildes. Entonces, y también responden a cómo responde el Estado, ¿no? Entonces, Jaramillo tiene esta experiencia primero en el ingenio de Zacatepec, ¿no? Donde es el presidente del Consejo de Campesinos y Obreros ahí, pero cuando empieza a abogar por los derechos de los campesinos, de los ejidatarios, de los campesinos y a unirse a los trabajadores, empieza a sufrir la represión, ¿no? ¿Y qué hace? Pues, en base a la herencia zapatista, toma las armas para defenderse, ni siquiera lo pensaba como una insurrección en contra del Estado, era para defenderse, ¿no? Pero también tener claro que aún armados no eran bandidos, ¿no? Tenían un plan claro y por eso redactan el plan de Cerro Prieto, que es una visión de... como en unos aspectos basado con herencia del plan de Ayala, pero mucho más como con tintes, se podría decir, comunistas, socialistas, y a un proyecto de la socialización de los medios de producción, ¿no? Que Zapata en cierto modo tenía para Morelos, pero ya como más desarrollados en términos al aspecto moderno que tienen, ¿no? Y luego deciden armar una campaña para que Jaramillo sea gobernador, ¿no? Otro ejemplo de cómo, esa para mí es un ejemplo de la herencia cardenista, ¿no? De que creen que el Estado, en manos de alguien que
que está comprometido con la población popular o digamos, con la gente humilde, se puede usar en beneficio, ¿no? Pero esas vías se les cierran por medio de la represión, del fraude, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Otra vez se arman, pero no se dan por vencidos, ¿no? Jaramillo tiene 2 campañas para gobernador, la del 46 y luego la del 52, donde se alía con el general Enríquez Guzmán, que a nivel nacional, que representa una escisión con el Partido Nacional para rescatar la herencia cardenista, ¿no? Entonces otra vez tenemos esa dinámica y sí alcanzan movilizaciones enormes, y otra vez viene la represión, otra vez viene el fraude, entonces otra vez se arman para defenderse, otra vez dan proclaman el plan de Cerro Prieto, ¿no? Que si uno compara las demandas o las promesas que hacen en campañas electorales, son mucho más suaves dentro del acorde institucional y político que las demandas que hacen en el plan de Cerro Prieto cuando ya están armados, ¿no? Y eso habla sobre la relación, creo que entre táctica e ideología. Y es cierto que, o sea, como tú dices, no hay para Jaramillo un Che Guevara o un Fidel Castro, ¿no? Sin embargo, en 59, cuando triunfa la Revolución Cubana, o sea, y a Jaramillo lo matan en 62, para Jaramillo, como para muchos otros movimientos y líderes en toda América Latina, es una fuente de inspiración profunda, ¿no? Y empiezan a hablar, y Jaramillo defiende la Revolución Cubana, defiende la autodeterminación, ¿no? La defiende en contra del imperialismo estadounidense. Y además reivindica, por ejemplo, se nota que causa admiración su reforma agraria, y en algunas proclamaciones Jaramillo dice, ellos sí la siguieron a hacer, ¿no? Siguieron a hacer la revolución. Y ya en el último periodo de lucha, del 59 al 62, donde Jaramillo ya tiene otra vez el salvoconducto de López Mateos, pero y ya arma un liderazgo con la toma de tierras en Chapa y Guarín, ¿no? En esos 3 años están trabajando en los medios, o sea, legales, institucionales, obtienen la tierra por petición al Departamento Agrario, pero también hay esta experiencia de lucha que han tenido de represión constante, y además está la inspiración de la Revolución Cubana, y también hay una inclinación hacia, si nos vuelven a reprimir, ¿qué hacemos o cómo le hacemos, no? Y empezar a pensarse dentro de estos parámetros de la Guerra Fría ya mucho más fuertes, que la Guerra Fría se intensifica con el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Empiezan a permear cómo es recibido Jaramillo y el movimiento, y también yo creo que cómo ellos se conciben, ¿no? Entonces, es por eso en parte que sí, yo también concibo al movimiento jaramista como un movimiento de transición entre el agrarismo de la revolución y las guerrillas de los 70s, ¿no? De los 60s y 70s. Y también creo que de ahí se puede entender la represión que se les vino encima, ¿no? Claro, eso yo te quería preguntar, porque esto que estás señalando, no hay una dicotomía entre que el movimiento jaramillista oscila entre la institucionalidad y la rebeldía, ¿no? Hay luchas, pero que son dentro de los marcos constitucionales, legales, que cuando se cierra esa vía o el gobierno responde con represión, entonces toma las armas, como ha sido enseñando, ¿no? Pero de repente le da por volver a la lucha institucional, y entonces se lanza 2 veces como gobernador, ¿no? Además es una particularidad, ¿no? Que es con un partido morelense, ¿no? El Partido Agrario Obrero Morelense. Exactamente, sí. Es también como que es algo muy raro para la época, ¿no? Que haya... Pero claro, en Morelos, con la fuerza del movimiento campesino, daba para poder crear un partido político regional.
cuando no se tenía la fuerza a veces ni para crear partidos a nivel nacional, como hizo Enrique, por ejemplo, pero era muy raro, ¿no? Sí. Y a mí lo que me llama la atención es en su última rebelión, la que señalas del plan de Cerro Prieto, creo que era, ¿no? Ajá, sí hubo 2 planes de Cerro Prieto, pero... El segundo, ¿no? El segundo es de 57. Ajá. Digo, no da tiempo para analizarlo en sus detalles, pero en términos generales a mí me llama la atención cómo aboga por una expropiación, dicho así tal cual, una expropiación de tierras, expropiación de fábricas, lo cual lo pega mucho al programa comunista. Ajá, exactamente, sí. ¿No? Entonces, eso es medio disruptivo, porque es una radicalidad que no esperarías de alguien que apenas unos pocos años antes había formado un partido para ser gobernador por las urnas. Ajá, de repente dice, vamos a tomar las armas y además vamos a expropiar medios de producción. Sí, exactamente. Un programa comunista, ¿no? ¿Tú no crees que esta radicalidad del último Jaramillo sea lo que nos permita explicar el asesinato en 62? ¿O crees que se deba a un contexto político distinto? Porque él había abandonado esa radicalidad cuando lo matan, que eso es lo que extraña, ¿no? Uno podría decir, el Estado mexicano ha asesinado a varios líderes que no necesariamente son radicales, ¿no? Entonces, yo creo que más que la radicalidad en sí o los planteamientos, digamos, que van más a la izquierda o más a completamente una demanda de un cambio completo de Estado, no necesariamente es la única razón por la cual, digamos, se decide tomar la decisión de reprimir, ¿no? De asesinar. Creo que siempre tiene que ver con un conjunto de cosas, entre ellas quizás qué tanto apoyo tiene el movimiento, ¿no? Y durante los últimos años, la última etapa, como te comentaba, de la lucha jaramillista, es para la toma de de los llanos de Michapa y Guarín, donde se quería establecer una colonia popular, ¿no? Una colonia que otra vez combinaba el agrarismo, no querer tener tierra para sembrar, y también formar cooperativas grandes como la de, o sea, se veía como la de Zacatepec, ¿no? Pero por otro lado, ese proyecto popular de Jaramillo, que además se le dio el permiso para que iniciara por parte del Departamento Agrario, y que además llevaba como la participación de 6,000 personas, ¿no? De Morelos y de Guerrero, se encuentra con choque de intereses locales, ¿no? De poderosos, pero locales, ¿no? Que no les convenía. Entonces, el ejército entró 2 veces para desmantelarlos, ¿no? Y entonces es el contexto pues, económico. El contexto social es que sigue teniendo Jaramillo un apoyo muy importante y fuerte de las clases populares. Y luego el contexto político también tiene que ver con yo digo, con el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Y el endurecimiento de las fuerzas reaccionarias, ¿no? Entonces creo que esa combinación de factores, y además quizás hasta qué tanto se podría, el temor de que esta lucha se pudiera fortalecer o extender, y que luego, aparte, o sea, ya no sería nada más una lucha en el estado de Morelos, pero fuera una lucha más regional, ¿no? Entonces, sí, creo que se explica o se debe entender en términos de esa combinación de factores, no solamente a la ideología que él, o a la expresión de la ideología que él tenía en ese momento, ¿no? Además, puede verse, o sea, porque de hecho, cuando yo empecé a estudiar el movimiento, y creo que a lo mejor hasta la fecha, quizás ha cambiado un poco más, se conocía más el asesinato de Jaramillo
que el movimiento en sí, ¿no? En parte porque ocurrió de forma tan dramática, ¿no? Que no solo fue el asesinato a él, sino a su compañera Epifania y los 3 hijos, y que además fue de forma abierta por el ejército que lo secuestró, se lo llevó, ¿no? Y no es que antes no existiera la represión de Estado, pero estaba un poco más encubierta, ¿no? No tenías un operativo militar durante el día, ¿no? Se hacía con pistoleros o cosas así, ¿no? Que el Estado pudiera decir, pues nosotros no sabemos ni fuimos, ¿no? Entonces, si el movimiento jaramillista representa un eslabón del que ya hemos hablado entre épocas y entre movimientos y todo eso, creo que el asesinato, la forma en que se hizo también representa una transición en los modos de represión del Estado y quizás el inicio, ¿no? de la guerra sucia como tal. Exactamente eso pensaba, ¿no? Porque como bien señalas, siempre ha llamado la atención la crueldad. Digo, todo asesinato es cruel, pero tiene muchas agravantes, ¿no? Sí, muchas agravantes, como lo sacan de su casa, matan a la esposa, a los 3 hijos, los dejan ahí tirados en el camino a la zona arqueológica de Xochicalco. Sí. Luego creo que lo llevan al hospital de Tetecala, donde le terminan haciendo la autopsia. No sé por qué lo habrán llevado ahí, me parece porque Cuernavaca quedaba más lejos. Sí. Pero es como una especie de dar la señal de que ya está a las puertas la guerra sucia y en general la guerra fría, ¿no? Sí. En donde los movimientos contestatarios de radicalidad ya se leen en el escenario de buenos malos, de comunistas capitalistas, ¿no? Sí. De proteger al país del peligro rojo. Y entonces en ese sentido ya es un tipo de represión de otro nivel. Sí. ¿No? De otro nivel. En ese sentido sí, tienes razón en que es más famoso el crimen que el movimiento, ¿no? Sí. Pero precisamente porque a pesar de que el Estado mexicano tiene una larga tradición de represión, no es tan común una represión así de específica, ¿no? Sí, así de abierta, ¿no? Pareciera que ni siquiera se intenta ocultar, ¿no? ¿No? Sí, exactamente. Muy bien, pues si te parece, me gustaría que pasáramos al siguiente tema. Claro. Tú, que fue, bueno, cuando tú me invitaste a colaborar contigo, estabas de lleno trabajando las normales rurales. ¿No? Y acabas de publicar hace poco, 2022. No sé si tengo 2021, bueno, fue en diciembre de 2021, o sea, okay. Entonces, pero apenas salió así ya físicamente en el 2022. Aquí lo tengo. Claro, ¿no? Que todavía no está traducido. El libro se llama Unintended Lessons of Revolution, Students, Teachers and Political Radicalism in 20th Century Mexico, ¿no? Sí, que sería como... Está en proceso de traducción, que está ya en proceso de traducción. en este año ya sale. Estoy aquí buscando porque aquí, de hecho, estoy ahorita corrigiendo, ¿no? la traducción, pero en español se va a llamar algo así como Las lecciones no intencionadas de la revolución. Y es una historia de las normales rurales en México. Y te digo, ya sale este año con una editorial que se llama La Cigarra, ya sale en español. Este año va a salir. Sí, en unos meses. Sí. Pues excelente. Bueno, entonces ahí está. Lo vamos a esperar con mucho interés, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, me gustaría que habláramos de este tema y del libro, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Del tema de las normales rurales, que a partir, nunca ha dejado de tener relevancia el tema como tal, pero quiero decir, a partir del caso Ayotzinapa, alcanzó una relevancia en el debate público, ¿no? Y entonces ha estado muy presente este tema, ¿no? Las normales rurales, tú has señalado en tus trabajos que tienen su origen en lo que se llamaban las escuelas normales regionales y las escuelas centrales agrícolas en los años 20, y de repente el gobierno a finales de la década decide fusionarlas y en 1929 ya se van a empezar a llamar normales rurales y tenían el objetivo de formar de una manera más o menos expedita en 4 años profesores con la capacidad de alfabetizar, de enseñar a leer y escribir
pero también con una característica que tuvieran habilidades agrícolas. Ajá, sí. Entonces, en ese sentido, tú señalas que en este momento se ve claramente cómo el proyecto agrario de la Revolución Mexicana está muy vinculado al proyecto educativo. Sí. Porque de repente le damos mucho interés a lo agrario, pero se nos olvida que el tema educativo fue una de las grandes banderas también y una de las grandes conquistas revolucionarias, ¿no? La educación pública ligada a la educación del campesino y a la lucha agraria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo contextualizar el papel de las normales rurales desde esta historia de los años 20 a la actualidad? Para empezar así con un panorama general y ya luego vamos a cosas más puntuales. Ok. En términos de un panorama general, se pueden entender, o sea, sí, y tú ya lo dijiste de cierta forma, ¿no? Pero representan una reivindicación esencial de la revolución, ¿no? El derecho a la educación y la responsabilidad del Estado de proveer esta educación laica y gratuita, ¿no? Que es muy importante. Y es gracias a muchas de las reivindicaciones populares, o sea, del pueblo, ¿no? Pero también están ligadas a un proyecto de Estado, ¿no? Y del Estado revolucionario, de querer formar una ciudadanía, digámosle, para consolidar el proyecto, ¿no? del nuevo Estado que se formó a partir de la revolución, ¿no? Y estos entonces tenían, pues, ¿qué representa ese ciudadano, esa ciudadana moderna, ¿no? Y también inculcar nuevos hábitos, ¿no? Entonces, y ganarle el terreno a la iglesia, ¿no? Entonces creo que se deben entender tanto como reivindicación popular, pero también a partir de proyecto de Estado. Y como vienen en base a un proyecto revolucionario, con unas tendencias sociales muy importantes, cuando esas se empiezan a abandonar o empiezan a cambiar, por ejemplo, se le da menos énfasis a lo agrario o al reparto de tierra, estas escuelas, las normales rurales, siguen reivindicando las conquistas revolucionarias, ¿no? Y en ese sentido es por eso que permanecen como centros de movilización social, ¿no? Entonces, el mismo título de mi libro, tanto en inglés como en español, de las lecciones no intencionadas de la revolución, es que parte de lo que están haciendo los maestros rurales, o sea, formados en las normales rurales, es hacer lo que primero les encargó el Estado revolucionario, especialmente el Estado revolucionario a partir de Cárdenas, ¿no? Que vayan a las comunidades más lejanas y no solo enseñen a leer y a escribir, pero que movilicen a los campesinos, que los movilicen en ligas agrarias, en ejidos, en sindicatos, ¿no? Para que esas organizaciones colectivas puedan hacer valer y demandar sus derechos que la nueva Constitución les ha dado, ¿no? Entonces, cuando el Estado se va convirtiendo en más y más autoritario y que cada vez más abandona el proyecto de justicia social, más tensión hay con estos líderes, con estos egresados de normales rurales que habían sido formados como maestros rurales, pero también como líderes sociales. Y que es por eso que en muchas instancias, como el mismo el movimiento jaramillista, los profes rurales aparecen ahí como intelectuales orgánicos, socialistas del movimiento, ¿no? Vínculos con el mundo urbano, escriben las proclamaciones y manifiestos, ¿no? Y otro comentario también sobre la importancia de las normales rurales es que también cuando el Estado empieza, pues primero siempre fueron precarias, aún en el momento que más apoyo del Estado tenían, que es con el cardenismo. Fueron instituciones precarias y fueron para hijos e hijas de clase humilde, ¿no? Sobre todo de campesinos, de indígenas, pero con el transcurso de las décadas también
podemos decir de áreas un poco pobres, pero ya más urbanizadas. Pero se les mantiene en el abandono y luego cuando se les empieza a atacar, ¿no? Como desde aún con Cárdenas eran pintadas de una forma muy terrible por las fuerzas reaccionarias, ¿no? Se les llamaba escuelas del diablo, las iglesias y los hacendados, pues obviamente veían a los maestros, a los alumnos que se formaban ahí como enemigos, pero ya además después con Ávila Camacho y Miguel Alemán, cuando la atención otra vez al campo empieza a caer, se les pinta como más ya alumnos que no, kinderes bolcheviques, nidos de guerrilleros, eso ya es más en los 60s, ¿no? Pero se les empieza a ver en los 40s y 50s como que forman maestros que no son maestros de la verdad, ¿no? Que son meras como líderes sociales que se interesan por la política más que por la educación, ¿no? Entonces, como se les abandona en el aspecto material y se les criminaliza en el aspecto ideológico, los alumnos que estudian ahí pues tienen que movilizarse para defenderlas, para protegerlas, para que no las cierren, para obtener lo más mínimo. Y se organizan muchas veces bajo la estructura de la educación socialista o del legado de la educación socialista o del socialismo, que es algo a la vez muy general o amorfo, pero que también tiene una esencia de la justicia, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, esa constante sigue hasta la fecha, ¿no? Donde los estudiantes se movilizan, digamos, a veces hasta por demandas que tienen que ver solo con la institución, pero que tienen esta formación, los estudiantes mismos ideológicas, socialista, gracias a la organización, la Federación de Estudiantes Socialistas de México, Campesinos Socialistas de México, que es la organización que abarca todas las normales rurales, y luego se enfrentan a un Estado represor o empiezan a participar en movimientos más grandes, nacionales, y de ahí pues ocurre esa dinámica donde un movimiento empieza local, pero tiene repercusiones más amplias. Claro. Llama mucho la atención cómo estás señalando, ¿no? Que surgen del corazón del proyecto revolucionario. Pero entonces, por lo tanto, no es casualidad que en la medida en que el Estado que surge de esa revolución, que es el Estado priista, del que luego es heredero todo el Estado moderno mexicano, ¿no? Sí. Se va transformando y al transformarse se va alejando sobre todo de la vertiente cardenista. Exactamente. Cada vez más este Estado va a ver el proyecto de las normales rurales como un proyecto ajeno a su ideología, ¿no? Porque a mí me llama la atención que, por ejemplo, cuando tú señalas que en el 69 Díaz Ordaz, como presidente, va a reducir de 29 a 15 el número de normales rurales, ¿no? Exacto. Y entonces, no sé, a mí se me ocurre, si yo fuera Díaz Ordaz, ¿no? Podría haberlo justificado diciendo, bueno, el país ha progresado tanto, la población rural ya no es tan grande, la pobreza la hemos dado, que vamos a eliminar normales rurales porque ya no tiene sentido. Porque México ya no es un país rural. Sin embargo, no utiliza ese argumento. Él la cierra porque dice que son nidos comunistas, lo cual es muy significativo, ¿no? Se va por la cuestión ideológica, ¿no? Estas normales forman en una tradición ideológica que consideramos el enemigo. Cuando bien podría haber dado otros argumentos, pero ese argumento ideológico es muy fuerte y señala cómo hay una distancia cada vez mayor entre el proyecto que inspiró a estas instituciones con el Estado que ya existía para los años 60, 70, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y sí, o sea, creo que el cierre de las normales rurales se tiene que, en 69 se tiene que entender también dentro del contexto, obviamente, de la Guerra Fría, ¿no? Pero del movimiento de 68, ¿no? Porque entonces, surge este gran movimiento, ¿no? Universitario en la Ciudad de México y se reprime
otra vez con una violencia poco característica del Estado mexicano hasta hace entonces, ¿no? Y desde la lógica del poder hay que minimizar el potencial de que surja otro movimiento así, ¿no? Y las normales rurales, en cierto sentido, más que, digamos, las universidades en la Ciudad de México, tendrían esa posibilidad de producir movimientos más radicales, y además siguen estando conectadas entre sí, pero antes había más, ¿no? Y además tenían vínculos muy concretos con otros movimientos agrarios, sobre todo, digamos, en Chihuahua. Entonces yo creo que eso representa una amenaza para las fuerzas del Estado en términos de un referente ideológico alternativo. Además, el modelo de internado le es reacio a se encuentra contrario también a la lógica de un Estado autoritario, porque creo que se dan cuenta de que esos espacios del internado pueden ser propicios para una vida colectiva, donde también se pueden donde pueden tomar conciencia los alumnos, ¿no? Y entonces cada vez más se convierte en una política de Estado el cerrar internados, como del propio Poli, o ya no crear instituciones que tengan internados. Por ejemplo, se empiezan a crear desde antes del 68 estos centros regionales de educación que son supuestamente para suplir las normales rurales o para llenar esta demanda que todavía hay para maestros, pero ya sin el aspecto del internado, porque en las palabras de funcionarios de la SEP, forman alumnos ingratos o revoltosos, ¿no? Que no se interesan por estudiar. Claro, esto que señalas quisiera detenerme ahí un poco en esto que señalas del internado, ¿no? Yo subrayé aquí un pasaje en donde tú en uno de tus trabajos haces una visión de lo que era esta vida de internado, ¿no? Entonces, si me permites leerla, porque está muy bien como para dar esta visión de lo que era la vida en una normal, ¿no? Entonces dices, la banda de guerra tocaba a las 5:30 de la mañana y 5 minutos después se tomaba lista en la explanada de la escuela. De allí los estudiantes tenían 20 minutos para hacer su cama y atender su aseo personal. La primera clase empezaba a las 6 de la mañana y 1 hora después los estudiantes tenían que hacer la limpieza del patio, jardín o salón, según el área que correspondiera a cada grupo. Se desayunaba a las 8 y, como era el caso con todas las comidas, eran los estudiantes quienes se encargaban de servir y de lavar los trastes. A las 9 se volvía a clases, las cuales duraban hasta la 1 de la tarde, y después venía la hora de la comida. A las 3 empezaba una diversidad de actividades que iban desde cultivar tierras, el cuidado de animales, talleres de carpintería, mecánica y hojalatería. Este era también el momento en que los estudiantes podían hacer sus prácticas de danza, poesía o teatro, o ensayar obras para los viernes sociales, encuentros que organizaban cada semana. El deporte también se practicaba a esta hora. Además, dentro del internado había comisiones de estudiantes encargados de hacer tortillas, pan e incluso ropa. Los normalistas tenían 2 horas libres entre 5 y 7 de la tarde y después cenaban y tenían 1 hora obligatoria de estudio. El toque de silencio se daba a las 10 cuando se pasaba lista para asegurar que cada estudiante estuviera en cama. Es impresionante, ¿no? La disciplina de trabajo, ¿no? Sí, y luego más adelante dices, no sé si lo hayan copiado como tal, pero tú dices que parte de esta vida había estado inspirada en la colonia Gorky, que era una colonia que creó Anton Makarenko, el famoso pedagogo soviético, para niños huérfanos. Para niños huérfanos, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Claro, un tipo de vida así genera un sentimiento de identidad, un sentimiento comunitario muy fuerte. Sí, sí. ¿No? Porque mezcla el estudio con el trabajo, con la recreación cultural,
con una Ajá. disciplina, con una pertenencia, y por Ajá. supuesto te está creando otro tipo de modelo educativo y otro tipo de sociedad. Sí, A sí. mí esto, si me permites extenderme un poquito en mi comentario, ¿no? A mí Ajá. esto me llama mucho la atención porque uno de los problemas que tenemos en la Universidad de Morelos, y Ujú, creo que es un problema en general del sistema universitario público en México, ujú. es que los estudiantes gastan una cantidad criminal, digo yo, de tiempo en trasladarse de Sí, sus domicilios a la universidad. sí, Entonces, sí. es imposible generar estudiantes competitivos a nivel internacional cuando pasan 4 horas, 5 horas todos los días en el transporte público Ujú. para poderse trasladar de sus hogares a la universidad, ¿no? Y encima Sí, se les pide que participen en deportes, que participen en actividades culturales. sí. Y eso a mí me llama la atención porque las universidades públicas en México no generaron campus alrededor de donde los estudiantes pudieran vivir, o al menos vivir más cerca para no Sí, trasladarse, ¿no? Esto sí. las normales lo entendieron muy bien, Ujú, y ujú. entonces está pues un modelo educativo en torno a esta vida comunitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, es tu pregunta, ¿por qué no se extendió ese tipo de modelo educativo? Claro, ¿por qué? Bueno, a mí me llama la atención, Ujú. porque no como proyecto de Estado, Ajá. la universidad pública en México no tiene habitaciones, Ujú. hay lugares de renta, Sí, pero digamos que la Ciudad de México será la excepción. En los estados no son tan grandes las comunidades universitarias alrededor del campus. Los sí, estudiantes tienen que viajar 2 horas, 3 horas, 5 horas, sí, ¿no? sí, sí. Y como acá se entendió que como eran estudiantes de clases bajas, Ajá. no había otra manera. Si tú les Sí. pones la normal rural lejos, o aunque sea a media hora, pero eso ya les implica un gasto, Ujú. Sí. el campesino no va a mandar a su hijo a la normal. Ajá, La exacto. única manera de que eso fuera efectivo era generar internados Sí. y tenerlos ahí en esta vida comunitaria, ¿no? Sí, sí, o sea, como ya te decía, a partir de los 50 o sea, creo que tiene que ver con dos cosas eso, ¿no? No, Ujú, en primera, a partir de la década de los 50, hay cada vez más creo que un deliberado intento de no seguir ese modelo que tiene internados. ujú, Porque, te digo, secretarios de la SEP, como Torres Bodet, dicen en la normal, por ejemplo, en la normal nacional de México, o sea, ni siquiera una normal rural, que tenía internados, ¿no? Dice, eso genera todo tipo, él no ni siquiera les llevaba activistas, pero, ¿no? Maestros, privilegiados, o sea, que se creen mucho, que no quieren hacer su trabajo, que gastan mucho tiempo en, ¿no? Haciendo otras cosas, ujú. ¿no? Hay el ataque se cierran los dormitorios, por ejemplo, del IPN, del Politécnico, como ya mencioné, cuando es tomado por el ejército antes del 68, ¿no? Entonces, en primera creo que el mismo Estado se da cuenta de que estos espacios colectivos pueden generar acciones colectivas por parte de los estudiantes y esto no les conviene, ¿no? Entonces, ¿por qué crear más, ¿no? Pero creo que también la otra parte de esto es que es entender el mismo proceso de urbanización en México, que Ujú. no ha sido un proceso deliberado ni planeado, ¿no? En dos sentidos. Bueno, se abandona el campo, se abandonan las formas de apoyo de supervivencia en el campo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que emigrar a las ciudades y, bueno, ya Estados Unidos muchos también, ¿no? Pero a las ciudades y llegan poco a poco y ahí tienen que luchar, ¿no? Por tener una vida, por trabajar, encontrar un trabajo, por todo y muchas veces hasta después otras generaciones, ¿no? Ya van a la universidad, se abren paso para todo eso, ¿no? Pero y la urbanización así va creciendo. No hay una visión de que el Estado, digamos, deba proveer acceso a la educación profesional secundaria, superior en los lugares rurales, ¿no? O que deba
crear una infraestructura en las ciudades para para esa demanda de educación, ¿no? Entonces creo que más que nada el hecho de que no solo los estudiantes, pero muchos trabajadores tengan que tomar tanto de su tiempo, gastar tanto de su tiempo trasladándose de un nivel a otro, tiene que ver principalmente con la injusticia del modelo económico capitalista neoliberal que se ha seguido en México y en América Latina, ¿no? Y hay intentos para revertirlos, ¿no? Y de hecho, o sea, Cuba es un caso muy diferente, pero si ves la planeación ahí que hay una planeación muy deliberada para que las poblaciones más rurales también tengan acceso a lo que uno piensa o suele pensar en lugares como México, como hospitales y universidades, esos recursos de la cultura, de la salud, de la educación. El Estado en Cuba se dio el proyecto de que también se tenga acceso a ellos en los lugares más rurales, ¿no? Y es una diversidad de formas en que lo hizo, pero ahí sí hay una deliberada estrategia por parte del Estado, mientras que en países capitalistas es eso, ¿no? Es ahí como que hay que se las arreglen como puedan, ¿no? Y apenas se van acoplando a cómo, y si tienen que no pasar 3 horas en pecero o metro y caminando, pues allá ellos, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el resultado de eso también. Quería preguntarte, para ir cerrando ya este tema, ¿no? En 1974 se crea la que es la más joven de las rurales, las normales rurales, sí, de las que quedan actualmente en el país, que es la normal de Amilcingo, en el estado de Morelos. ¿En qué contexto surge esta normal en un año tan tardío para el tema, quiero decir, como 74, cuando las normales rurales ya están plenamente cuestionadas? ¿Cómo es que puede surgir una normal en esta década? Sí, sí, y además en Morelos, ¿verdad? Además en Morelos. En Amilcingo. Es otra de estas contradicciones muy, muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente, y la lucha para crearla empieza desde el 72, 73, ¿no? Y sí, o sea, pocos años después, no solo varias décadas de que se habían establecido normales rurales, ¿no? Pero pocos años después de que se habían cerrado la mitad de las normales rurales en 69, ¿no? Y esto creo que se explica otra vez, en base a dos contextos. Una, la demanda popular se llega a formar un movimiento popular en Amilcingo, ¿no? Que reúne a varias facciones, desde la campesina a la estudiantil. Yo creo, cuando se cerraron las normales rurales en 69, la mitad de las normales rurales, hubo mucha resistencia por parte de los alumnos, pero fueron derrotados, ¿no? Pero esta energía sigue y creo que muchos la lograron canalizar hacia la formación de otra normal en el estado de Morelos, ¿no? Pero además en conjunto con una lucha campesina muy importante ahí de Vin Flores, por ejemplo. Y también creo que lo que lo hace posible a principios de los 70 es la apertura o supuesta apertura democrática del gobierno de Echeverría, ¿no? El hecho de que Echeverría llega al poder después de la masacre de Tlatelolco y todas las secuelas y toda el desprestigio que sufre el Estado mexicano por tal represión, él trata de sanar con varias cosas supuestamente progresistas, ¿no? Y algunas las tiene, ¿no? Expande la educación, hace algunas reformas en términos de los votos y su política exterior, hacia el exterior y de defensas a los países tercermundistas, que como se llamaban en aquel entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, y a la vez sin ignorar toda la represión que también, de la cual fue
parte de su gobierno, ¿no? La guerra sucia en Guerrero durante los 70 y la masacre de Corpus Christi, o sea, todas estas cosas, ¿no? Pero dentro de ese contexto contradictorio de apertura y de empuje desde abajo, creo que es como debemos de entender la creación de esta nueva normal rural de Amilcingo. Muy bien, muy interesante todo este proceso. Yo quería preguntarte, para finalizar, Tanalís, como experta, como especialista en la historia de las normales rurales y del movimiento campesino, en tus trabajos previos de Jaramillo, ¿no? ¿Qué valoración haces tú como hito histórico del caso Ayotzinapa? ¿No? Sí. Porque hay, no sé si se ha exagerado, de repente yo leo estas cosas en la prensa, ¿no? Pero hay quien puede decir que lo que para algunas generaciones significó el 68, como un horizonte, como un antes y un después de legitimidad del Estado, o diríamos de deslegitimidad del Estado y de un resurgimiento de luchas sociales. Entonces, lo que para algunas generaciones significó el 2 de octubre del 68, para las nuevas generaciones su horizonte es Ayotzinapa, ¿no? Es 2014 lo que pasó con los normalistas. Entonces se ha convertido en un hito histórico, es como una coyuntura muy importante del México contemporáneo, del México del siglo XXI. Sí. Tú como especialista en el tema, ¿qué valoración haces de ese momento? Aunque todavía estamos muy cerca de él para valorarlo históricamente. Sí, y eso entonces en cierto sentido no solo tendría que considerarse un poco más a largo plazo, pero también considerarse los distintos contextos, ¿no? De cómo era el mundo en los 60 y cómo lo es ahora, y en parte eso tiene que ver con la tecnología y esta sensación de aceleramiento que nos da este nuevo acceso que tenemos todo el tiempo para ver qué es que está pasando, acceso y aceleración y sobreestímulo, hasta podría decir eso, ¿no? Pero sí, definitivamente, creo que fue importante porque además de que desmitificó para quien a lo mejor todavía se la creían el proceso o el arribo del nuevo PRI, ¿no? Que así se trataba de vender Peña Nieto, ¿no? Ya el PRI reformado y bueno, y moderno, ¿no? El caso Ayotzinapa reúne varias coyunturas que están pasando en el país a la misma vez, ¿no? En primera, para muchos es la primera vez que se enteran que existen normales rurales, ¿no? Que existen estas escuelas que son específicamente para campesinos, que van a ser maestros, ¿no? Y que tienen esta formación, además, o sea, con toda esa descripción que hiciste de cómo era un día en una normal rural, aparte de eso, también una formación política e ideológica, ¿no? Entonces, los que se llegan a acercar a las normales rurales por lo de Ayotzinapa y ven ahí los grandes retratos de Marx, de Engels, de Lenin, de la hoz y martillo, dicen, ¿no? Y este mundo sigue aquí, sigue muy vivo, no sabíamos, ¿no? Entonces, creo que ese referente es muy importante en un momento en que ya es más que claro que las promesas del neoliberalismo no valen para nada, ¿no? Entonces creo que hay una revaloración del socialismo, del marxismo, de otra forma de organizar la economía, ¿no? Eso por un lado. Otra es que reúne lo que está pasando, se unen ahí en la misma represión y desaparición y el ataque a los jóvenes de Ayotzinapa, el Estado represor y el narco, ¿no? Que el crimen organizado y la violencia causada por el crimen organizado había subido y incrementando y el número de muertos, ¿no? Y desaparecidos incrementando. Entonces, eso también habla de una inquietud que está ahí en la sociedad, ¿no? Y además se da en un momento en que la corrupción, el saqueo, el robo
de la clase política es incesante o hasta no tan crudo, con todas las mañas que hizo el viejo nuevo PRI en el poder, ¿no? Entonces, creo que sí va a marcar a un hito, que sí marca un hito en la historia, porque como un hecho así reúne tantos procesos sociales actuales, evoca la historia de México y de la revolución, el campo y la ciudad, ¿no? Fue un abrir de ojos para jóvenes, para grandes también, ¿no? En un acto así se podía, o sea, cristalizó varios procesos más grandes fue una acción tan cruda en términos de represión e involucración del Estado, que no puede más que causar horror, ¿no? Como ya hemos hablado del asesinato de Jaramillo y su familia, de Tlatelolco, o sea, una escala distinta, pero y ahora los 43, creo que por eso fue tan impactante a nivel nacional y también internacional. Muy bien, Thalys, pues te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para conversar conmigo sobre estos temas. Ya nos contaste hace un momento que este año, en algunos meses, sale la versión en español de tu libro, justamente de la historia de las normales rurales. ¿Y qué proyectos de investigación, qué nuevos temas tienes en puerta? A partir de aquí, ¿qué horizontes de investigación quieres explorar en el futuro? Pues el nuevo proyecto que he empezado y que se me hace profundamente apasionante es sobre la cooperación médica cubana en América Latina. Entonces, explorar el internacionalismo, como a lo mejor ya has de saber o como ya lo saben muchos, Cuba ha mandado más médicos desde los 60, de 1960, este país pobre, ¿no? Más médicos a diversas partes del mundo, África, Asia y América Latina, que los países poderosos combinados, ¿no? Entonces, ahora he estado estudiando, investigando el sistema de salud pública en Cuba y el proceso, los médicos que han enviado a diversas partes del mundo, y sobre todo me interesa América Latina, ¿no? Entonces es un proyecto muy distinto a estos dos, pero que sigue con algunos temas que siempre han sido muy importantes para mí, que tienen que ver sobre todo con una lógica de organizar los derechos más elementales de los seres humanos, que sean accesibles a todos, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con esta lucha tan tenaz por la autodeterminación de esta isla y por la justicia social, y que ha sido y sigue siendo para muchos una inspiración muy, muy importante, ¿no? No, claro, y además un tema muy, muy actual en el contexto de la pandemia, que todavía no termina. Digo, ya pasó lo peor quizás, pero todavía no termina, y en ese contexto los médicos cubanos también causaron mucha controversia, mucha polémica, al menos aquí en México, ¿no? No, siempre, y yo decir controversia para mí es como darle demasiada validez a lo que es una reacción de la derecha, ¿no? Ellos, la derecha, en México y en América Latina también siempre se oponen a los médicos cubanos. Estados Unidos nos ha tratado pues reclutar a los médicos para que deserten, ¿no? Todo eso. Entonces, siempre se les ha criminalizado en los medios de comunicación masivos de una forma hasta paralela a cómo se criminalizan los normalistas rurales, ¿no? Pero si uno habla con la gente en América Latina, por ejemplo, que han sido atendidos por esos médicos cubanos, ellos, o sea, te van a decir dos cosas siempre, ¿no? Una es,
los médicos cubanos llegan a donde no llegan los demás médicos nacionales, ¿no? Ellos no se atreven a ir a los lugares más recónditos. Y en eso creo que hay siempre cierto paralelismo en los maestros rurales, ¿no? Y la otra que te dicen es que los médicos cubanos se tratan como persona, ¿no? Como ser humano, no con esa distancia o a veces hasta desprecio con que algunos médicos de clase media pueden tratar a los pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que la razón por la cual se quiere decir controversia han causado recientemente es porque con la pandemia y con el hecho de que Cuba no solo mandó médicos a todas partes del mundo, incluyendo el primer mundo, como Italia, y desarrolló sus propias vacunas, se hizo más visible su presencia que había estado ocultada por muchos años en muchas partes. Pero sí, es un tema interesante. Claro, y además, como lo mencionas, ¿no? El médico cubano se forma no nada más en la disciplina como profesional de la salud, sí, sino al igual que los normalistas rurales, tenían toda esta formación humanística, política, social. Exactamente. Entonces, un elemento completamente distinto, ¿no? Tienen una formación técnica, pero tienen una formación humanista también. Exactamente, ¿no? Sí, es súper interesante, te digo, e inspirar, causa mucha inspiración y apasionante para aprender, te digo. Es en algunos aspectos muy distinto a lo que ya he hecho, pero como hemos hablado, tiene ciertos paralelos obvios, ¿no? Claro. Vas a expanderte a otros temas fuera de México ahora. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, Tanalis. Te vuelvo a agradecer. La verdad que ha sido una plática muy interesante. He aprendido muchísimo. Ay, muchas gracias. Porque se aprende muchísimo de tus trabajos, que la verdad son muy sólidos. Se nota ahí el gran empeño que pones en el detalle, en las fuentes, en la interpretación. Entonces, pues vamos a seguir muy al pendiente de los nuevos trabajos, ahora con este tema que estás anunciando, y también con la versión en español de tu libro para darla a promover entre los estudiantes próximamente. Y pues ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando sobre otros temas en el futuro, ¿no? Mientras tanto, te agradezco mucho y que estés muy bien, ¿no? Muchas gracias, y al contrario, ha sido un placer para mí platicar contigo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.